Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a estar haciendo el primer preguntas y respuestas del canal. Básicamente para que me conozcáis un poquito mejor, me van a estar diciendo algunas preguntas y yo las voy a estar respondiendo. Voy a empezar por lo principal. Mi nombre es Dariel, vivo en Cuba, tengo 19 años y me apasiona la cocina. Este canal es de cocina, vlogs y ese tipo de cosas. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a hacer las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es el recuerdo más loco o divertido de mi infancia? Eternidad más tarde. Una vez cuando era pequeño, estábamos en casa de mis abuelos en el campo y yo quería saber cuánto yo pesaba. Y no sé si has visto estas pesas que tienen un ganchito debajo, que son para pesar carnes, ¿no? Pues a mí me subieron a la placa, me metieron dentro de un saco y me engancharon en una pesa. Y yo estaba colgando de la placa con la pesa para saber cuánto yo pesaba. Al principio sí me gustaba y sí me emocionó porque yo quería saber cuánto pesaba, pero yo después estaba chillando y la pasé muy mal. Me gusta ahora recordarlo, pero cuando pasó no me gustó mucho. ¿Te metieron dentro de un saco, en serio? Para pesarme. Yeah. Y me bajaron con una soga de la placa, así. Tengo fotos de eso. ¿Qué travesura hiciste de niño que nadie sabe? Ninguna. Porque una cosa que yo tenía era que era malo, pero malo, para esconder las cosas. Si hacía una travesura que intenté esconderla, pero me cogieron, fue que acá en la casa había un botecito de, creo que se llama azul de metileno, es como una tintura, una cosa así, un botecito de cristal. Yo estaba intentando alcanzar un juguete del escaparate y lo tumbé y cayó al suelo. Lo intenté más o menos recoger, pero no supe cómo recogerlo porque el piso de acá es blanco y se manchó de azul entero. Entonces lo que hice fue esconderme debajo de la cama. Según yo, nadie se iba a dar cuenta, pero ¿qué pasó? Se quedaron las pisaditas en el suelo de azul que iban hasta debajo de la cama. Y bueno, cuando mi mamá llegó, siguió las pisaditas y me encontró a mí debajo de la cama. Y yo tipo, ¿cómo es posible? Pues eso, no hay, siempre me cogieron cada vez que hacía algo. ¿Cómo era tu vida en la escuela? ¿Fuiste buen estudiante? Obviamente, yo era de los mejores estudiantes, a mi criterio, yo era de los mejores estudiantes que había en el aula. Yo siempre tenía buenas notas, nunca faltaba a clases, literalmente yo prefería ir enfermo sintiéndome mal antes de faltar a clase. ¡Wow! Y una cosa es que aquí cuando faltabas a clase tenías que como que copiar las clases cuando no fuiste, como las clases atrasadas, tenías que copiarlas. Y en mi libreta las tenía todas y cada una, tanto así que después que terminé toda la primaria, la profesora me dijo, ¿tú no tendrás algunas libretas por ahí de cuando estabas estudiando acá en la primaria para usarla para los planes de clase, no sé qué? Y bueno, yo les di mi libreta que tenía todo, absolutamente todo. Yo empecé a decaer en el pre, porque no me gustaba cómo daban clases los profesores. ¿Qué es lo más difícil de vivir en Cuba? Diablo, qué difícil me la pusiste. Empezando porque acá, por ejemplo, una de las cosas que, por lo menos, si ves videos de otros países y los comparas con acá, es que acá es mucho trabajo para conseguir las cosas. Cosas que tú dirías que en tu país son sencillas de conseguir o las consigues solamente yendo al mercado. Acá es muy pesado de conseguir, acá tienes que dar 500 vueltas para encontrar una sola cosa que estás buscando. Cuando quieres buscar algo de comida específicamente, no lo vas a poder encontrar y vas a tener que terminar con lo que encuentres. También está el tema de la luz, que es un dolor de cabeza, que te la quiten. Hay veces que te la quitan 2 veces al día y no te enteraste de por qué. Y así son demasiadas cosas que hay acá. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu rutina diaria? Lo que más me gusta de mi rutina diaria... Rutina diaria se refiere a todos los días, ¿no? Como eso que hago todos los días. Si es así, sería entonces ir al gimnasio, la parte que más disfruto. Lo que menos me gusta... creo que serían los horarios de sueño. Que lo tenemos muy mal, entonces nos levantamos siempre con mucho sueño, cansados. Eso no me gusta, eso lo tenemos que arreglar. ¿Qué es lo que más te ha enseñado tu relación?
Que me faltaba muchas cosas que aprender. Por ejemplo, yo antes de estar con Kevin, yo nunca había sido independiente, nunca había tenido que comprarme mi propia comida, nunca había tenido que ir a hacer compras, nunca había tenido que como que estar a cargo de una casa, en plan tener todo organizado, esas cosas nunca lo había hecho. Y siento que lo que más me ha enseñado es a madurar más que nada, sobre todas esas cosas. Eso fue una de las cosas que más me enseñó. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es, a ver, se compone de muchas partes, muchos pedazos. Mi mayor sueño es que yo y Kevin, o sea, yo y mi pareja, vayamos a donde nos vayamos a sentar, tengamos nuestra casa propia, nosotros solos, las nenas son las perritas, estar allá, montar algo así como un negocio. A mí me gustaría, estoy entre un restaurante o una cafetería, en plan con sus cafecitos, sus dulcecitos, sus cositas así. Entre eso. Y nada, viajar, conocer nuevos lugares, conocer nuevas comidas. Y así. Algo tranquilito pero movido. Te ves viviendo en 5 años. En el objetivo. Ajá, sí, en el objetivo. Y tal vez de aquí a los 5 años ya una gran parte del sueño ya esté en progreso. Escuchen a las nenas. Mira la nena, ven. Si tuvieras $1.000.000 ahora mismo, Ahora mismo, primeramente, no tendríamos que seguir esperando para el objetivo. Eso sería lo principal, sería así. Segundamente, sería súper fácil establecerse, estaríamos súper cómodos con $1.000.000 estaríamos súper cómodos ¿por cuánto tiempo? ¿Por los 5 años? Cómodos un buen tiempo. Podría abrir mi restaurante, mi cafetería o empezar mi pequeño negocio. Y ir a nuevos lugares principalmente. ¿una vez estuviste en peligro real? No creo. Yo creo que nunca me ha pasado nada así que diga, ok, casi me muero, o casi me pasa algo. Lo más así que podría haber pasado es que de niño me perdí de noche en unos carnavales, pero me encontraron. ¡Neta, me lo juras! Pero así de ahora sí que recuerde, nunca me ha pasado nada. Sí he tenido cosas en la bicicleta y tal, pero heridas y rasguños nada más. Hasta ahora nunca me ha pasado nada. Algo que la gente asume de ti y no es cierto. Yo siento que la gente tiene la sensación de que soy muy pesado. Como que muy pesado, muy serio, pero serio en plan demasiado excesivo. Y no, solamente que me cuesta un poquito de trabajo desarrollarme. Pero no soy serio, no soy tan serio. ¿Cuál ha sido tu momento más vergonzoso? Antes de mí, todos tus años antes de mí. Mis momentos más vergonzosos, creo que tenía los 15 por ahí, no sé. Es que antes estaba muy gordito, después de gordito me puse flaco, pasaron una serie de cosas y bueno, para concluir que tú has visto los collares estos que son tipo un soccer, unas gargantillas de esas que son como si te estuvieras estrangulando, pues yo usaba eso. Qué horror. Horroroso en todos los sentidos. Si encuentro fotos las voy a poner. Tío, era horroroso. Esa creo que fue la etapa más vergonzosa. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal o extraña? A ver, empecemos porque yo en esas cosas no tengo mucha creencia, yo no creo mucho en esas cosas. Pero, lo más así que yo pueda decir, ok, tengo miedo. Una vez que me quedé solo acá en la casa, yo estaba normal, tranquilo, era normal que yo me quedase solo acá en la casa, yo viraba muy temprano de la escuela. Yo estaba solo acá en la casa y entonces de momento
todas las luces estaban apagadas, pero yo tenía una mala sensación. Yo sentía como, no sé, yo sentía como que había alguien más en la casa y estaba muy asustado. Entonces yo lo que hice fue salir corriendo, encendiendo todas las luces, y me quedé afuera de la casa esperando a que alguien llegara. Al final nunca supe si había, o sea, obviamente no había alguien dentro de la casa, pero nunca vi nada. Solamente tenía la sensación de que había alguien dentro de la casa. Y bueno, yo me salí de la casa y me esperé en las escaleras sentadito hasta que llegara mi mamá o mi hermano para poder entrar a la casa. Pero así de haber visto algo, pues no, ahí no he llegado. El viaje que más te ha cambiado la vida. Una vez que nosotros fuimos a la playa, Kevin casi se mata literalmente. Una ola le hizo, estábamos en la costa, es como una costa, sí, es como una piscina natural, pero ese día el oleaje estaba alto. Pero nosotros nos acercamos un poco al agua y una ola le hizo así y se lo tragó para adentro. O sea, casi lo trago para adentro, pero le logré aguantar la mano y lo logramos sacar para afuera. No es un recuerdo tan bonito esa parte del día. ¿Te has arrepentido de algo en tu vida? ¿Qué harías diferente? A ver, arrepentirse ahora es un poco, no digamos por gusto, porque por lo menos si te arrepientes sabes que no lo vas a volver a hacer. Pero yo sí tengo muchas cosas que he hecho que no me gustan. Sé que si volvería a estar en la misma situación con la mentalidad de ahora, pues no las volvería a pasar. Creo que es muy obvio. En muchos momentos he tenido unas actitudes que han sido un poquito... ¿Cómo sería la palabra? Todos los adjetivos negativos que te puedas imaginar han sido esas cosas. Y son cosas que si las volvería a repetir, estoy seguro que no las haría ni pasaría por ellas. ¿Qué más extrañarías si te fueras de Cuba para siempre? Son muchas cosas. A ver, este video no es para llorar. A ver, extrañaría a Madison porque ya he explicado en muchos de los en vivos que Madison no me la puedo llevar conmigo. O sea, completamente, porque Madison ya está acostumbrada a la casa, también está acostumbrada a Daniela, a mi mamá, y es como que este es su espacito. Incluso cuando estábamos en el apartamento y Madison iba con nosotros al apartamento, y mi hermana también iba, y mi mamá, no se lo pasaba igual, y cuando llegaba a la casa era que se volvía a poner como feliz, como contenta. Entonces siento que sería muy egoísta de mi parte llevármela y que ella tuviera que estar pasándola mal por mi culpa. Así que una de las cosas que más extrañaría sería Madison, serían mis abuelos, sería mi mamá, mi hermana, mis hermanas. Y siento que también extrañaría algunas cosas de acá, en plan ir a la playa de acá, mis amistades de acá. Ese tipo de cosas serían las que más extrañaría de acá. Tu mayor virtud y tu peor defecto. Mi mayor virtud. ¿Se consideraría una virtud o un defecto? Soy una persona bastante incondicional con la gente que me rodea a mí. Y bueno, vamos a considerar eso como virtud. Todo en extremo es malo. Vamos a considerar eso como una virtud. Y como defecto sería que soy muy, pero que muy cabezón. Cabezón hasta el punto de que me puedo llegar a molestar por algo en lo que yo no tengo razón. Me puedo pasar todo el rato molesto hasta que yo no logre o no me logren hacer entender que lo que estoy diciendo está mal. Así que yo siento que ese sería mi mayor defecto de todo, ser muy cabezón. ¿Cómo describirías tu personalidad en 3 palabras? Definición en 3 palabras. Medio serio, tanto introvertido, conversador, sí, y conversador. Cuando me sé el tema. ¿Ya? ¿Son todas las preguntas, en serio? Sí. Bueno, gente, esas fueron todas las preguntas. Fueron muy poquitas. Pero bueno, si tú quieres hacer determinada pregunta, si quieres, si te gustó este video, si quieres una segunda parte en la cual responda a sus preguntas, a las que hagan ustedes,
pues puedes dejarlo debajo en los comentarios que lo estaremos haciendo. Eso sería todo. Un beso, un abrazo, cuídense y chao, chao.